Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración. Muy buenos días, hermanos. Ya hoy estamos en el 8º día de nuestros 10 días de oración, cuyo lema en estos días es buscando un reavivamiento. Antes de comenzar nuestra reflexión, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu perdón, por las ricas bendiciones que recibimos de ti a cada momento. Gracias porque nos das la oportunidad de comenzar de nuevo. Permite que a través de estos días se logre en cada uno de nosotros un reavivamiento. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, la reflexión para el día de hoy lleva por título Obediencia a través de Jesús. Utilizamos como base el versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiero llevarlos a repasar el primer milagro que hizo Jesús, que fue en las bodas de Caná. Ese milagro está registrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2. Vamos a leer. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Bien, vamos a ver qué pasos preparatorios de fe debemos realizar para poder alcanzar un milagro en la vida de cada uno de nosotros. En esos momentos se estaba celebrando una boda. En esa boda estaba María. En esa época era costumbre que las festividades matrimoniales duraran varios días. En ellas se ofrecía vino, el jugo de la vid. Antes que terminara la fiesta, sucedió algo inusual. Se percataron de que faltaba vino. La carencia de vino podría representar en aquel momento una falta de hospitalidad. Así que María se preocupó y recurre a Jesús pidiendo ayuda para resolver este problema. María les dice a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Al decir eso, María estaba edificando la confianza de los sirvientes en Jesús. Cuando Jesús le pide a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua, ellos hicieron exactamente lo que Él les pidió. Entonces Jesús dijo:
Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Una vez más, ellos cumplieron su pedido. Aunque les parecía un poquito extraño, pronto se dieron cuenta de que habían presenciado un milagro. Así que en este milagro hay una lección que debemos aprender. Hay unos pasos preparatorios de fe que debemos dar. A través de las instrucciones que María le da a los sirvientes, María primero edificó en ellos la confianza en Jesús. Aunque María no tenía un concepto claro de cuál era la misión de Jesús, ella confiaba implícitamente en Él y Jesús respondió a esta fe. Por el otro lado, los sirvientes expresaron su confianza y su disposición al hacer lo que Jesús les pidió. En otras palabras, ellos tomaron los pasos preparatorios que permitieron el milagro. Entonces, y solo entonces, Jesús realizó el milagro. ¿Cuáles son esos pasos preparatorios que cada uno de nosotros debe dar al acercarse a Jesús? Primero, debemos confiar plenamente en Jesús. Una vez hemos depositado nuestra confianza en Jesús, haremos todo lo que Él nos diga. El resultado, va a ser una vida de obediencia a Jesús. Los sirvientes no hicieron nada para convertir el agua en vino. Pero nos preguntamos, ¿podría haber ocurrido el milagro sin los pasos preparatorios? Así es como trabaja la obediencia de la fe. Primero nosotros escogemos confiar en Jesús. Dios nos da libertad, nos da el libre albedrío. Está en nosotros responder con un sí. Responder y decir a Jesús, sí, confío en ti. Segundo, debemos poner nuestra voluntad a la disposición de Jesús, aunque no entendamos las cosas que Él nos pide. Debemos ser obedientes y dar este paso de fe. Entonces, una vez suceda esto en nosotros, Jesús y solo Jesús va a realizar el milagro. ¿Cómo funciona? El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:27 lo siguiente: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo explica que un misterio ha sido revelado en nosotros para un propósito definido. Ese misterio, nos dice la palabra, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo debe ser revelado a nuestras vidas. Entonces, y solo entonces, es que podemos dar pasos de fe, pasos de obediencia de la fe. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra actitud hacia los requerimientos de Dios va a cambiar. Escuchamos muchas veces decir a las personas, es que es imposible obedecer, es que no podemos hacer las cosas que Dios quiere. Pero cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, hemos confiado en su poder, nuestra actitud va a cambiar y vamos a obedecer por amor. El resultado de nosotros haber aceptado la salvación en nuestras vidas debe ser una vida de obediencia. Hay muchas cosas valiosas, pero la obediencia, como dice la Escritura, es más valiosa que millares de monedas de oro y plata, y más dulce que la miel en mi boca. Para lograr esto, para poder nosotros decir que la obediencia es valiosa, que es dulce como la miel, debemos tener una experiencia personal
con Cristo Jesús. Y aunque la obediencia importa, porque sí es importante, debemos tener bien claro que nunca nuestra obediencia gana nuestra salvación. Y nunca obedecemos por nuestra propia bondad. La hermana Elena de White, en su libro Fe y Obras, en la página 97, nos dice lo siguiente: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. En conclusión, no podemos alcanzar el cielo, no podemos alcanzar la salvación por nuestras obras. Solo a través de Cristo. Cristo obrando en cada uno de nosotros es que podemos obedecer. La obediencia es el resultado de la salvación, de haber aceptado a Jesús como nuestro único Salvador. Hay tres puntos que debemos destacar en esta reflexión. Primero, es imposible alcanzar el cielo con mis propias obras. El tratar de ganar algo de Dios es inútil. Debemos tener bien claro que es imposible alcanzar el cielo con nuestras obras. Todo lo que nosotros podamos hacer no significa nada. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Solo a través de los méritos de Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta, es que podemos alcanzar la salvación. Y el segundo punto que debemos destacar es que, sin embargo, la obediencia es una parte indispensable de la vida con Dios, ya que los seguidores de Jesús son llamados a vivir en conformidad a su voluntad. La obediencia es una parte indispensable de la vida con Dios. Si yo digo amar a Jesús, si yo digo que sirvo a Jesús, yo debo vivir una vida de obediencia a Él. No podemos justificarnos diciendo que como somos pecadores, no podemos obedecer. No podemos seguir haciendo las cosas que nos placen y decir que amamos a Jesús. Debemos, por amor, obedecer sus requerimientos. Una vida que conoce, que sabe cuánto Dios nos ama, refleja ese amor obedeciendo la voluntad de nuestro Dios. Y el tercer punto que debemos recalcar es que la obediencia no debe ser una obra nuestra, sino un milagro realizado por Cristo en nosotros. Por más que nosotros, por nuestras propias fuerzas, nos esforzamos por obedecer, terminamos fallándole a Dios. Así que debemos tener bien claro que la obediencia es un milagro que realiza Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios, Dios realiza el milagro y se ve en nuestras vidas una vida de obediencia a Él. Y entonces, ¿qué parte jugamos nosotros en esto? Una vez más, no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios respeta la voluntad humana y nos permite escoger. De acuerdo con lo que dice la hermana White, ella dice, en los designios del Señor, el poder divino debe cooperar con el esfuerzo humano. Eso lo encontramos en el libro Recibiréis Poder, en la página 12. ¿Qué quiere decir esto? Que primero confiamos. Debemos decidir confiar. Escogemos desarrollar nuestra confianza en Jesús. Entonces Él trabaja en nosotros, el querer como el hacer. Él cree en nosotros
una actitud y disposición y nos muestra qué necesitamos hacer. Solo a través de Jesús. El poder divino coopera. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros decidimos responder con un sí o con un no. Si respondemos con un sí, Él trabaja en nosotros y crea en nosotros una actitud, una disposición a hacer su voluntad. Nosotros decidimos. Necesitamos escoger hacer la voluntad de Dios. Y como Él respeta nuestra individualidad y voluntad, Él solo va a intervenir si nosotros tomamos la decisión. Él solo está esperando por nosotros. Él solo espera que le digamos sí, que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra impotencia, que reconozcamos que solo a través del poder de Jesús es que podemos vencer. Así que yo necesito decirle sí a Jesús. Decirle sí, yo confío en ti. Entonces Él va a obrar en mí un milagro. Así que debemos tomar pasos preparatorios. Expresamos nuestra decisión en pasos de obediencia, que pueden ser grandes o pueden ser pequeños. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, leímos que el que está en Cristo es una nueva criatura. Una nueva criatura. Necesitamos nacer de nuevo. Lo lindo y lo bello de esto es que cuando nosotros vamos a Jesús, nuestra vida pasada ya quedó atrás. Dios no solamente perdona lo que hicimos, sino que olvidó lo que hicimos y abre una página en blanco, una página nueva, donde se va a registrar una vida de relación con Dios, confiando en su poder, una vida de obediencia. No importa que pensemos que hemos ido tan lejos que Dios no nos puede alcanzar. Sí, Dios nos puede alcanzar. Solo tú y yo tenemos que decirle que sí a Jesús. Solo Dios hace el trabajo. Él es que hace el trabajo crucial de la salvación en nosotros. Recuerda, nuestra parte es confiar, decidir y tomar pasos preparatorios. Es hecho solo con la fortaleza de Dios. Cuando Jesús vive en nosotros a través del Espíritu Santo, esto hace de la obediencia un gozo. Por eso es necesario que oremos y pidamos que el Espíritu Santo habite en nosotros, para que podamos vivir vidas de obediencia, pero de obediencia con gozo, no con tristeza, no sentir que es una carga servir a Jesús. Debemos orar para que Dios nos permita experimentar el poder, el amor de Él en nuestras vidas y que podamos ser hijos obedientes. Debemos orar para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer la buena voluntad de Él. Que en respuesta a su grande amor nosotros también amemos a Jesús de tal manera que estemos dispuestos a dejar a un lado todo aquello que nos separa de Él para servirle completamente. Debemos orar para que nuestros corazones sean unos corazones obedientes, que podamos servirle con amor, que seamos felices, que nos sintamos libres porque Jesús nos ha dado libertad. En estos días donde hemos dedicado tiempo para orar, debemos tener presente que si no oramos, vamos a morir espiritualmente. Por eso es que estamos buscando un reavivamiento. Quiera Dios que durante estos días, cuando finalicemos nuestros 10 días de oración, en nuestras vidas haya ocurrido el milagro del reavivamiento. Que se vean los frutos de estos días, que estemos dispuestos a servir a Jesús de todo corazón, que podamos obedecerle y decirle al mundo, sí se puede de la mano con Jesús. Él es el poder, Él es el que nos da las fuerzas, en Él habita toda la majestad, así que confiemos plenamente en Jesús
y Él nos va a dar la victoria y va a permitir que en nosotros ocurra el gran milagro del reavivamiento. Oremos. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque estamos seguros que cuando nos acercamos a ti pidiendo un reavivamiento, tú vas a trabajar en nuestras vidas para así lograrlo. Queremos un milagro. Nos depositamos en tus manos de amor para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y podamos cumplir con nuestra responsabilidad de llevar a otros a los pies de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.